Bueno, ahora sí, bienvenidos a esta primera unidad, a la unidad inicial de este curso de formación, de capacitación, para que le saques el máximo provecho a tu miofácil, a tu neuromodulador miofacial. Te cuento, van a ser clases cortas, lo más cortas posibles, ¿sí? Para que sean lo más didácticas posibles y que enseguida estés llevando lo que vas aprendiendo a la práctica. En esta primera unidad, que le he puesto el nombre de Develando el Misterio para generar un poco de curiosidad, lo vamos a dividir en dos lecciones, en dos perlas de contenido. La presentación, que es esto que vamos a hacer ahora, simplemente para que vayas escuchando un poquito y te vayas metiendo en tema. Y luego en la segunda lección veremos los diferentes tipos de dolor musculoesquelético. Así que sin más, si estás preparado, vamos adelante. ¿Qué vas a descubrir entonces? ¿Sí? En esta primera lección veremos la incidencia, estadísticas y datos muy interesantes de lo que es la prevalencia del dolor musculoesquelético a nivel de la población general. Veremos sus causas, veremos los términos de uso más común, ¿sí? Cuando hablamos de dolor de origen musculoesquelético y veremos los tratamientos habituales, por lo menos hasta el momento de los que conocemos. Entonces, eh, prevalencia del dolor musculoesquelético, ¿sí? El dolor de origen musculoesquelético creo que se ha convertido en una pandemia, en una epidemia global y afecta a millones de personas, limitando la calidad de vida, por supuesto, ¿sí? Es la causa más frecuente de consulta al médico. Creo que esto, si habrás visto algún reel difundiendo el equipo, no me canso de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, es la causa más frecuente de consulta al médico en todo el mundo. No importa dónde estés viendo esto, no importa dónde vivas, el dolor de origen musculoesquelético es la causa por la que más personas consultan al médico en cualquier parte del mundo. Entonces, mirá si esto es importante. Por supuesto, esto tiene un impacto económico interesante, ¿no? Hablamos de, o se los divide en costos médicos directos, por ejemplo, los relacionados con el tratamiento en sí, los relacionados con la medicación, los relacionados con las jubilaciones anticipadas que esto genera y los costos médicos indirectos, las bajas laborales, la enorme cantidad de hospitalizaciones que esto puede generar. Entonces genera realmente y tiene un impacto económico gigantesco, ¿no? A nivel farmacológico, por algo los principales laboratorios siguen investigando y desarrollando medicamentos que generen un alivio y un tratamiento efectivo contra el dolor. Y por algo, lamentablemente, las cirugías se han convertido en una fuente demasiado interesante de ingreso económico para médicos, cirujanos y todo lo que tiene que ver con el ambiente del quirófano. Y bueno, en cuanto a los datos alarmantes relacionados con el dolor musculoesquelético, es que genera, la mayor cantidad de uso y abuso de analgésicos, calmantes y opioides en todo el mundo, ¿no? Esto se ve mucho y lo vemos mucho en la crisis de los opioides en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, el dolor de origen musculoesquelético es la principal causa de que personas abusen de sustancias adictivas como son los opioides, generando después consecuencias nefastas para la sociedad. Además, el uso excesivo de analgésicos, aunque no sean opioides, el uso excesivo de analgésicos y o corticosteroides, además de ser un factor grave para la salud, bueno, es la principal causa de pacientes en diálisis, por ejemplo, ¿no? Como para que tengas una idea de lo importante que puede ser nuestro trabajo
frente a un paciente un cliente, un alumno, un familiar con dolor musculoesquelético, como ya vamos a ver de qué tipos. Bueno, y una oportunidad de negocio, ¿sí? Al ser el dolor musculoesquelético la principal causa de discapacidad, de pérdida de autonomía, lo convierte en una oportunidad de negocio de aquellas personas que estén buscando algo distinto. Algo distinto como lo que le vamos a proponer, ¿sí? Algo distinto sin medicación, algo distinto sin cirugía, sin fármacos, sin inyectables. Bueno, es una oportunidad de negocio para nosotros que vamos a estar ahí para ofrecerles algo distinto. Por ejemplo, ¿cuán frecuente es tener dolor lumbar? ¿Te has preguntado? Bueno, muy frecuente. Se cree que el 80% de las personas, de la población, va a padecer en algún momento de su vida. Voy a padecer, lo he padecido, quizás lo has padecido. El 80% de las personas sufrimos un dolor lumbar incapacitante. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Quizás no grave, no me ha dejado marginado durante meses de mi práctica laboral, pero he tenido un dolor lumbar preocupante, incapacitante en algún momento de la vida. Bueno, al 80% de las personas de todo el mundo esto les sucede. Mirá vos si será importante, ¿no? Ahí está. Bueno, me adelanté. Entonces, el 80% de la gente experimenta un dolor lumbar. 20-30% de bajas laborales al año, ¿sí? De los certificados que hacemos los médicos, de las licencias que se toma el empleado reales por problemas de salud, hasta el 30% constituyen bajas laborales por dolor lumbar, ¿sí? No estoy ni siquiera, acá no estamos ni siquiera hablando de dolores en general, dolores musculoesqueléticos, estamos hablando de dolor lumbar porque, para tomar puntualmente un ejemplo práctico. Bueno, acá nos vamos metiendo en tema, porque de este 80%, por ejemplo, si seguimos hablando del dolor lumbar, de este 80%, el 80%, ya vas a ver, corresponde a un dolor de origen miofacial. Te decía, ya nos vamos metiendo en tema, ya vas a entender, te voy a cansar, así que lo vas a terminar entendiendo. El 80% de los dolores musculoesqueléticos son de origen miofacial. Ya te voy a explicar, ya vas a entender todo, todo, todo. Y por supuesto, ¿qué sucede con esto? Bueno, la mayoría queda sin diagnóstico y tratamiento. La mayoría, muchas veces por lo menos, el dolor miofacial, el dolor musculoesquelético, que no son sinónimos, ya vas a ver la diferencia. La mayoría de las veces son episodios que pueden durar semanas, meses y a veces hasta se resuelven solos, entre comillas, ¿no? Quizás para que se resuelva el paciente o la persona, el familiar, el cliente. No quiero, a veces hablo con esta terminología de costumbre nomás, pero con esto vas a poder ayudar a cualquier persona. Lo que te decía que a veces se resuelve solo, entre comillas, pero bueno, luego de haber estado con una baja laboral, luego de no haber podido hacer o de no haber podido disfrutar tu vida habitual en condiciones favorables, habiendo tomado una innecesaria cantidad de fármacos, de analgésicos, sesiones interminables de fisioterapia. Entonces, si se resuelve y quizás esa persona ya se siente mejor, o ha superado un episodio de dolor musculoesquelético, pero bueno, ha perdido un montón de vida en el transcurso del problema. Entonces, bueno, muchas veces se resuelven, quedan sin diagnóstico y tratamiento, pero bueno, ha generado un montón de consecuencias para la vida de esa persona. ¿Y qué causa un dolor de origen musculoesquelético? Bueno, sí, la edad, el género, la ocupación, la mala postura. Mira, la edad es un factor condicionante, pero no como lo estás pensando quizás. No tiene tanto que ver que a mayor edad es más frecuente el dolor.
Por ejemplo, si hablamos de dolores de columna, si hablamos de dolor lumbar, el grupo más afectado son personas entre 30 y 60 años, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque el dolor de origen miofacial es la causa predominante. Y como ya vamos a ver, el dolor miofacial se produce por sobrecargas, por sobreesfuerzos musculares. Entonces, como el grupo etario de entre 30 y 60 años es el que en general por cuestiones de trabajo genera más carga en su cuerpo, es el más afectado con dolores lumbares. De hecho, te puedo asegurar que yo, en mi práctica, veo más dolores lumbares en gente joven que en gente añosa, ¿sí? La gente más 70 quizás está más afectada de dolores articulares que de dolores centrales como la columna. Entonces, esto obedece a que la causa principal del dolor de columna, por ejemplo, es más miofacial, que es en lo que nos vamos a especializar luego de estos videos. El género, por ejemplo, el género, sí, estadísticamente los hombres van a consultar más por dolor lumbar, por ejemplo, y las mujeres más por dolor cervical. Tiene que ver más que nada con las actividades, ¿no? Clásicamente a lo mejor vamos a tener que las mujeres están más predestinadas, no quiero ser sexista, a trabajos más sedentarios de oficina, por ejemplo, teclados, computadoras, etc. Y el hombre quizás un poco más al trabajo físico intenso. Puede ser, tómalo con pinzas, en realidad estoy haciendo una distinción muy clásica, muy antigua, pero se ve más eso, que a lo mejor esa diferencia entre el hombre y la mujer, o por lo menos en la consulta entre el hombre y la mujer. La ocupación, bueno, lo que te decía, en realidad, trabajo sedentario versus trabajo pesado. En realidad, sabemos hoy que el dolor miofacial, que sí es producido por un trabajo intenso, bueno, genera estos problemas de dolor, pero bueno, que son con el diagnóstico adecuado y lo vamos a hacer, veremos que lo resolveremos fácilmente. Bueno, tampoco quiero agrandarme, pero lo vamos a resolver con mucha clase y lo vamos a resolver utilizando nuestro miofácil. Puse como último ítem mala postura, ¿no? Porque la mala postura en realidad es el gran mito. La mala postura, en realidad, por lo que se sabe hoy en día, no existe mala postura. Lo que existe es una posición que puede ser patológica o que puede generar algún problema cuando no importa qué posición, pero cuando se mantiene en el tiempo demasiado. Por ejemplo, la mejor postura, o sea, si estás en la mejor postura, en la misma posición durante mucho tiempo, puede ser malo para la salud. En cambio, malas posturas, entre comillas, ¿no? Me refiero a estar inclinado, agachado, con el cuello torcido, por pequeños periodos de tiempo, no generan absolutamente ninguna consecuencia y no van a generar dolor, ni van a ser la causa de ningún proceso doloroso más complejo. Eso como para que lo tengamos en cuenta también. Mirá, ¿y qué será más riesgoso? Esto que te decía recién. ¿Qué será más riesgoso? ¿Un trabajo intenso, pesado, sí? Acá volví al ejemplo sexista. El trabajo intenso, pesado de un hombre cargando en el puerto, como se decía antes, como me decía mi abuela, o un trabajo sedentario de oficina. Lo que sabemos hoy es que tiene más consecuencias para la salud a largo plazo en personas mayores haber tenido trabajos sedentarios que haber tenido trabajos intensos durante su vida. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, el trabajo intenso durante la edad joven, esa que te decía, donde estadísticamente es más frecuente tener dolor de columna,
puede generar más episodios de dolor, ¿sí? Pero de dolor miofacial, que son que los podemos resolver. En cambio, un trabajo sedentario, una vida sedentaria por largos periodos de tiempo, va a producir durante el proceso de envejecimiento, va a generar más posibilidades de los procesos degenerativos crónicos, ¿sí? Relacionados con la pérdida de masa muscular, ¿sí? Lo que se denomina sarcopenia, la pérdida de calcio en el hueso, la pérdida de densidad ósea, la osteoporosis, ¿sí? Y bueno, y un montón de procesos relacionados a la falta de uso del cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo está absolutamente hecho, lo vamos a decir así, diseñado para el trabajo, ¿sí? Para el trabajo y no sé si lo sabemos, pero sí lo vemos que el trabajo sedentario es lo que peor nos hace. Y quería ir finalizando este capítulo presentación. ¿Para qué esto? Para que hablemos un poco de los términos de uso común. Si sos profesional de la salud, si sos kinesiólogo, si sos médico, fisioterapeuta, quizás esto va a estar redundante en este capítulo. Pero yo quería hablarte de qué es una algia, a qué llamamos algia, ¿no? A qué llamamos, ya hablamos de lumbalgias, cervicalgias, lumbociatalgias. En realidad, algia siempre le vamos a poner el término a dolor de algo. Por ejemplo, hay términos más fáciles de entender como la lumbalgia, dolor lumbar, lumbago, cervicalgia, dolor cervical. Después hay términos que si no estás tan familiarizado con la terminología van a ser un poquito más complejos. Por ejemplo, omalgia es el dolor del hombro, gonalgia es el dolor de rodilla, pero en definitiva todo lo que veas terminado en algia significa claramente que es dolor de algo, ¿sí? Entonces, también vamos a tener los términos médicos, esto que te estoy hablando, y de uso popular. La persona cuando nos consulte, es muy probable que no utilice el nombre que nosotros con el que vamos a ir trabajando y definiendo los diferentes protocolos de diagnóstico y tratamiento. Entonces, la persona frecuentemente va a utilizar su forma de explicarte y necesitamos esto, ¿no? Necesitamos tener una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, saber qué duele cuando a esa persona le duele. Entonces yo básicamente te doy este pequeño consejo. Cuando tengas a una persona que te dice, a mí me duele la cadera, en principio preguntarle, ¿dónde es que le duele? Que se toque, ¿no? Porque te va a pasar que cadera le dicen a la cintura, a la espalda baja, a la zona de la pierna, a la zona de la nalga. Entonces, lo que yo hago para después ver cuál fue su evolución es primero anotar lo que él llama cadera, ¿no? Primero poner en términos, poner en sus términos lo que refiere como dolor. Si él me dice que le duele la cadera, yo anoto dolor de cadera. Y luego abajo, si lo que tiene es una lumbalgia, anoto lumbalgia para saber yo qué es lo que trabajé. ¿Se entiende? Entonces, en la próxima lo que vamos a preguntarle a esa persona, ¿y cómo está la cadera? ¿Cómo estuvo esa cadera? Aún sabiendo que lo que trabajamos y lo que debemos seguir trabajando es la zona lumbar. Es una cosa chiquita, pero que va haciendo a esto, ¿no? A que tengamos una comunicación efectiva y a que estemos seguros de que estamos entendiendo y de que la persona se sienta entendida cuando nos cuenta qué es lo que le pasa. Entonces es esto, básicamente, hablemos el mismo idioma. Y no importa qué piense a él que le duele, que nosotros entendamos y que nosotros utilicemos el protocolo apropiado para ese dolor. No vaya a ser cosa que lo que él llama cadera para nosotros sea una ciatalgia y bueno, terminemos tratando cosas distintas. Simplemente es eso, es una cosita pequeña, pero que te va a ser útil, me parece que te puede ser útil.
Vuelvo a repetir, sobre todo si estás viendo esto y no has tenido una formación universitaria. Si has tenido, perdón, si has tenido ese tipo de formación, esto te va a parecer de jardín de infantes, pero sirve la acotación. Y habíamos hablado, y yo te había contado que te iba a decir y te iba a nombrar qué tratamientos habituales utilizamos para el dolor de origen musculoesquelético. ¿Y por qué te puse esto? Mirá, este es un tratamiento de electroshock de pacientes psiquiátricos de hace 100 años. Bueno, a veces para el dolor musculoesquelético, parece que siguiéramos en esa época. Porque realmente se siguen utilizando fármacos, técnicas y tratamientos que decir del milenio pasado es hacerles precio porque han pasado solo 20 años del milenio anterior. Realmente asombra que se siga abordando un problema tan complejo como lo es el dolor de una manera tan lineal como lo es el concepto o el paradigma biomédico, clásico u ortodoxo. Entonces, ¿qué tratamientos habituales conocemos? Bueno, el enfoque convencional, ¿sí? Con terapias farmacológicas, píldoras, inyecciones, las intervenciones masivas, ¿sí? Como son los bloqueos, como son las cirugías, por ejemplo, tantas cirugías que se realizan y muchas veces sin ningún sentido. Lo vas a aprender, pero el 90% de las cirugías que se realizan sobre diagnósticos de hernia de disco son innecesarias, ¿no? Y lo vemos después en la evolución de esa persona. Realmente con cirugías innecesarias, que no solo son innecesarias, sino que complican luego la vida de esa persona. Ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. Pero yo te cuento o te pregunto algo. ¿Y si hubiera otra forma de abordar el dolor o los procesos de dolor? Bueno, sí, la hay. Hay otra manera, ¿sí? Y la otra manera es desde un paradigma más nuevo, más moderno, el llamado biopsicosocial, ¿sí? En principio con una alimentación antiinflamatoria, con actividad física y movimiento, entrenamiento de la fuerza, que hoy sabemos que es tan importante, el manejo del estrés, en fin, el estilo de vida, la forma, los hábitos de vida son lo más importante en los procesos de envejecimiento, en la calidad del envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que hay otra manera de tratar al dolor de lo que conocemos. Y de eso trata esta humilde capacitación. No solo de, como también lo vas a aprender, de dónde apoyar el aparatito para mejorar un síntoma, sino de por lo menos dar un mensaje más global, más abarcativo. Entonces, el estilo de vida es más importante, ¿sí? Es lo que más me gustaría destacar. En resumen, volvemos. El dolor musculoesquelético, ¿sí? El motivo más frecuente de consulta al médico, esto lo vimos. Vimos algunas causas asociadas, te hablé de la edad, te hablé del género, de esa diferencia estadística entre hombre y mujer. Te hablé de la ocupación, ¿sí? ¿Es importante? ¿No es importante? Te conté algunas cositas de la comunicación efectiva que necesitamos cuando estamos intentando comprender qué le pasa a esa persona y, bueno, cómo podemos ayudar. Porque además de utilizar nuestra herramienta, en este caso nuestro neuromodulador miofacial, vamos a tratar de comprender el contexto de esa persona. ¿Es sedentaria?
¿Ha tenido trabajos sedentarios durante toda su vida? ¿Tiene episodios o vive en medio del estrés? Bueno, todo esto lo vamos a ir teniendo en cuenta como para tratar de darle una contención más global. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Bueno, luz, cámara, acción, como te voy a ir diciendo, aplicar lo aprendido, ¿sí? Reflexionar sobre la prevalencia de dolor en el mundo y el enorme costo sanitario que esto implica, ¿sí? Ten en cuenta lo que te conté y si tenés ganas de investigar, por favor hacelo. Y bueno, y tratar de recordar esto, ¿no? ¿Cuántas personas conoces o si a vos mismo te ha pasado de haber tenido algún dolor incapacitante, por ejemplo una lumbalgia, puede ser de otro tipo, bueno, que hayas tenido que recurrir al médico o no? ¿Qué tratamientos te han sugerido, recomendado o has realizado? Entonces, para finalizar, en esta primera lección, una presentación simplemente. Vamos a estar hablando de dolor, vamos a estar hablando mucho de dolor, vamos a estar hablando mucho de diagnósticos, de protocolos. Vamos a estar realmente metiéndonos en la práctica y que puedas empezar a utilizar tu mío fácil. Nada, ya, falta poquito. Nos vemos en la próxima.